Bien, ahora sí. Bien, entonces, contraindicaciones. ¿En quiénes no podemos usar estos antidepresivos? ¿Ya? No se puede combinar otro tipo de antidepresivo, por eso dice no se debe usar junto a otros antidepresivos. Entre ellos no se lleva bien, si ustedes quieren. Lo mismo con el alcohol, porque pueden producir estados de pérdida de la conciencia profundos. Ya, en mayores de 70 años, ya sucede que los antidepresivos se usan bastante en pacientes de la tercera edad, ¿ya? Lo que pasa es que muchas personas de la tercera edad entran fácilmente en estados depresivos, ¿ya? Entonces, se suele usar bastante, pero se debe evitar su uso por encima de los 70 años, porque ya por encima de esta edad ya suele generar estados incluso de irritabilidad, de agresión, ¿ya? O su comportamiento puede cambiar, incluso puede producir que haya un descuido de ellos mismos, lo que son los mecanismos de autodefensa, ¿no? Como por ejemplo agarrarse al caminar, cosas así, lo cual puede hacer que el paciente pues termine lesionado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado su uso, de que se puede en algún paciente usar, pero no es recomendable después de los 70, ¿ya? En epilepsias no, porque puede generar en pacientes epilépticos crisis convulsivas, puede generar anemias, ¿ya? Por ese motivo no se da en pacientes con anemia ni con leucopenia, ¿ya? Porque ese es justamente, como ven, uno de sus efectos adversos. En cuanto al embarazo, eso debe ser estricto, ¿ya? No hay problema en la lactancia, por si acaso, no hay ningún problema. El problema es durante el embarazo, porque se ha visto que puede producir lesiones en los fetos, ¿ya? Así que es estricto. Una mujer que va a consumir estas drogas, y cuando nosotros indicamos estas drogas, siempre confirmamos o debemos de confirmar de que no esté embarazada, de estar seguros de que no lo está. Y una vez que empezó el tratamiento, es importante recomendar que no puede embarazarse, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos adversos, bueno, todos producen somnolencia, ¿ya? Cuando produce depresión, por ese motivo no se asocia a otras drogas que han visto que producen somnolencia porque tienden a profundizar este estado. Ya, puede producir temblores, el parkinsonismo, no sé si se acuerdan ustedes del parkinsonismo, ya, el parkinsonismo es una enfermedad
que es, pero no es una enfermedad, es un efecto adverso de estas drogas que se parece a la enfermedad del Parkinson, ya que el paciente cuando está tomando estas drogas puede tener los mismos síntomas del Parkinson y creer que es Parkinson, pero no lo es la droga, ya que una vez que dejemos de la droga, el paciente puede volver a estar normal, ¿ya? Bien. Puede generar hipotensión ortostática, ¿no se acuerdan de esto? Es cuando la presión se nos baja bruscamente al cambiar de posición. Bien, fiebre, ya saben, porque hay que siempre vigilar en caso de drogas que producen fiebre. Diaforesis es transpiración excesiva. ¿Ya? Para secar la boca, esto es muy frecuente, y la estomatitis también, ¿no? Se inflaman las encías, principalmente, se inflaman. Y en casos severos, en pacientes que a veces toman drogas por años, no estoy hablando ni siquiera de días, meses, años, ya, a veces esa inflamación de las encías puede hacer que los pacientes pierdan los dientes, ¿ya? Es uno de los efectos adversos frecuentes, pero en pacientes que consumen por mucho tiempo, ¿ya? Puede haber fotosensibilidad, ¿se acuerdan? Cuando la piel se oscurece al exponerse al sol, ¿no? Disminución del líbido, puede haber disfunción eréctil y galactorrea, ¿ya? Que eso es cuando producen leche tanto hombres como mujeres, ¿ya? Y es más frecuente esta droga que en otras, ¿ya? Entonces, esos efectos a veces hay que tener en cuenta, ¿ya? Generalmente se suele actuar dependiendo del tipo de efecto adverso que manifieste el paciente, ¿no? Según eso se puede reducir dosis, cambiar de uno a otro, o de repente en algunos casos terminar retirando el tratamiento. Bien, los antipsicóticos, bueno, como su nombre lo dice, ya sirven. Doctor, entonces hay antidepresivos cardiovascular y antidepresivos psiquiátricos. No. Que el anterior vimos, ¿no ve? Vimos antidepresivos también No, en el aparato. Anotaste mal o viste mal. En aparato cardiovascular es antihipertensivos. Es otro. Fíjate, aquí dice antidepresivos. Sí, es que yo anoté mal, por eso ahorita yo estaba buscando. Ajá. Y Sí. ve, después en el examen voy a sacar 0, Ajá. porque yo coloqué antidepresivo, obviamente, y por eso pregunto, porque tengo 2 veces repetido. Bueno. Antihipertensivos. Es en el cardiovascular. Gracias, doctor. Corregilo más bien, antes de que te equivoques. Claro, gracias, doctor. Bien, los Ya te dijo. antipsicóticos entonces se usan para el tratamiento de la psicosis, ¿ya? Lo que les llamamos comúnmente locura, ¿ya? Se les llama también estados maníacos, ¿no? Estados maníacos. Ya es cuando se pierde la cordura y vivimos en una realidad alterna, ¿ya? Bien, también se puede usar para la esquizofrenia, igual que en el otro caso. Antipsiquiátrico, ¿no? Sí. Ya no en todos funcionaría el tratamiento de estas drogas. Hablando de la esquizofrenia, ¿ya? Se usa, ¿se acuerdan? Lo que es el haloperidol, ya estaba cuando vimos los antieméticos, para los vómitos, y se usa para el hipo. ¿Ya? Y cuando hablo aquí del hipo, por si acaso, antes de que cometan error, el hipo ustedes saben que se pasa solo, ¿ya? Así que no necesitan tomar ningún medicamento. Cuando se habla aquí de hipo, nos estamos refiriendo a pacientes que tienen a veces cuadros de hipo patológico, en el cual tienen un episodio de hipo que puede durar días o semanas incluso. En algunos casos el hipo suele ser tan intenso y puede durar tantos días que podemos ir enloquecen al paciente, ¿no? Entonces, en ese caso podemos dar esto. Generalmente esos hipos así de ese tipo se suelen deber a lesión del músculo diafragma, úlceras estomacales que están apoyadas sobre el músculo diafragma o cualquier tumor u otro
que afecte el nervio vago, que es el que controla justamente el hipo, ¿ya? Entonces, en ese tipo de pacientes podemos usar estas drogas, principalmente el aripiprazol. Pero cuando ¿Ya? a una persona le da 2, 3 días seguidos, doctor, entonces es normal el hipo ese que se pasa así. Sí, es normal. ¿Ya? ¿Quién ha tenido hipo? Todos. ¿Ya? Eso simplemente es cuando nosotros perdemos una coordinación en el movimiento del músculo diafragma. Entonces, suele pasar y puede durar de forma variable unos minutos, como incluso unas horas, o hasta uno o varios días. Pero en algunos casos pues, se prolonga bastante, ¿no? Y obviamente se vuelve bastante desesperante. Bien, contraindicaciones. ¿En qué caso no usaríamos estas drogas? ¿Ya? En pacientes que consumen alcohol o antidepresivos. ¿Ya? Eso porque, igual que los otros que decía, puede producir ese efecto. ¿Ya? En este caso, el efecto sería antagónico. Eso significa que disminuiría su efecto. En el otro caso, las otras drogas que hemos visto, los ansiolíticos, antidepresivos, los potencia. En este caso, lo antagoniza, o sea, debilita su efecto. ¿Ya? Bueno, el embarazo y lactancia, en este caso, es simplemente porque no hay estudios claros sobre la droga en esas situaciones, ¿no? Bien, efectos adversos. Puede producir ictericia. Eso es lo que nos teñimos de amarillo. No sé si ustedes han visto un paciente hepático, se tiñe de color amarillo, ¿no? Digamos, ictericia. Realmente nos indica que está habiendo una falla hepática, ¿ya? Bien, puede producir también anemia, leucopenia. No es frecuente, por eso también, como ven, no está en contraindicaciones. Puede producir parkinsonismo, movimientos involuntarios. Esto, a menos en pacientes que tienen tratamientos largos, puede producir movimientos involuntarios principalmente en el rostro. El paciente hace gestos a cada rato e incluso puede estar con la lengua afuera. Eso es lo que dice aquí, protrusión de la lengua, ¿no? Para el paciente, ustedes lo ven y está todo el tiempo con su lengua afuera. Y eso es un efecto adverso de esta droga. ¿Ya? No sé si aún es a nivel psiquiátrico, ¿ya? Si aún van a ver que hay algunos pacientes están con la lengua afuera. Ya saben que es el efecto de la droga. ¿Ya? Bien, para ver temblores, agitación, no es frecuente. Es frecuente, sí, el insomnio, y en ese caso a veces se tiene que regular la droga o cambiarla o quitarla, porque a veces los pacientes pueden estar por consumir las drogas varios días sin dormir y eso puede también empeorar los estados mentales, ¿no? En casos raros, pero sí puede producir lo que son los estados catatónicos, ¿ya? Un estado catatónico es un estado en el cual el paciente se queda quieto en una posición, como una estatua, ¿ya? Incluso nosotros podemos acercar y mover un brazo y sacar en la posición en la que la dejemos, por incluso horas, ¿ya? Llamamos los estados catatónicos. En este caso puede ser efecto de la droga, pero también hay que tener en cuenta que los estados catatónicos también pueden deberse a otros tipos de trastornos mentales, entonces no siempre es la droga, pero se debe valorar porque están viendo que sí puede ser un efecto de la droga, ¿ya? Hay aumento del volumen de las mamas, eso se refiere a las mujeres, ya galactosidad, ¿se acuerdan? Cuando botamos leche sin estar embarazadas y fotosensibilidad, ¿ya? Que serían menos frecuentes, pero sí pudiese pasar. Bien, entonces como están viendo, las drogas psiquiátricas suelen tener bastantes efectos adversos y son más frecuentes que otras drogas.
Bien, las drogas que usamos para el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, el estado obsesivo compulsivo es un estado en el cual el paciente tiende a hacer algo de forma repetitiva y descontrolada, ¿ya? Aún sabiendo que no debe hacerlo. ¿Ya? No sé si aún han visto de repente esas personas que se lavan las manos y botan el jaboncillo y abren un nuevo, se vuelven a las manos y lo botan y abren otro nuevo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es un estado obsesivo compulsivo. ¿Ya? Son personas que tienen una vida en la cual tienden a hacer ciertas cosas, ciertas rutinas todo el tiempo de forma compulsiva, significa sin control, ¿no? Y tienden a repetirlas constantemente. ¿Ya? Las drogas que usamos para eso, una de las más usadas es la clomipramina. ¿Ya? Entonces vamos a usarlo para eso, para el trastorno obsesivo compulsivo. También se usa para lo que es el autismo. No sé si han escuchado de esa enfermedad, que es una enfermedad que ocurre desde el nacimiento, perdón, en el cual las personas tienen problemas de socialización, viven en su propia realidad y les cuesta entender que hay otra realidad alrededor de él y por lo tanto no socializan, ya no pueden expresar emociones, ya es lo que llamamos autismo. Se usa, pero el tratamiento es para estados de autismo profundos, porque también nosotros llamamos actualmente a esto el espectro autista, porque hay desde grados muy leves hasta grados bastante profundos. Entonces, en los grados profundos se suele usar, porque en los leves estos niños suelen crecer y pueden incorporarse a la sociedad, aunque nosotros lo vemos un poco como antisociales, pero pueden desempeñar. Generalmente, niños a veces desarrolla también mucha inteligencia, entonces por eso suelen ellos incluso volverse independientes, ¿no? Pero depende del grado. Entonces, esto vamos a usar para pacientes que tienen grados profundos de autismo. Y como tratamiento para la eyaculación precoz, ¿ya? En personas que tienen este trastorno de origen orgánico, porque la mayoría de veces la eyaculación precoz es un trastorno psicológico, ¿no? Pero los que se llega a confirmar que es un trastorno orgánico, o sea, se debe a una lesión de alguna terminación nerviosa, en ese caso se ha visto que estas drogas pueden ayudar a este efecto. Que suena porque produce justamente algunos efectos también en la eyaculación. Bien. Otra indicación, bueno, como les dije al principio, de entrada, todos estos no se pueden usar con ningún tipo de antidepresivo. ¿Ya? No vamos a usar en el embarazo, lactancia, glaucoma y trastornos convulsivos, ¿no? Porque suelen desencadenar esos cuadros. Bien, no hay mucho que explicar las contraindicaciones. Vamos a ir a los efectos adversos. Unos efectos frecuentes es que me aumente la frecuencia cardíaca, por eso está de primerito, ¿ya? Y al aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, producir taquicardia, ya eso también produce las palpitaciones y la hipertensión arterial, o sea, el efecto de que el corazón lata más rápido. Por lo tanto, siempre hay que estar vigilando que el paciente no tenga taquicardia o hipertensión arterial. Puede producir somnolencia y confusión. Estos dos son frecuentes. Pacientes a veces están durmiendo todo el tiempo, ¿ya? Y andan bastante confundidos. Eso generalmente se alivia regulando la dosis, ¿ya? Y eso depende mucho del estado del paciente. Pueden tener ansiedad, visión borrosa, convulsión, por si acaso, ahí lo corrigen. Lo puede ser con B larga, pero es con B chica, no se olviden. Convulsiones. Ya va a haber disminución de libido. En algunos puede haber incluso disfunción
eréctil y hay retraso de la eyaculación. Aquí este efecto es bastante frecuente. Ya puede que el hombre consiga incluso llegar al punto de un orgasmo, pero que no llegue a eyacular. Eso a veces suele generar bastante incomodidad en ellos o en la pareja. Ya, entonces debe comunicar eso. Y justamente ese efecto adverso es el que se espera en pacientes que tienen eyaculación precoz, ¿no? Porque se dan cuenta, es lo contrario, ¿ya? Se ha visto que en algunos puede producir una eyaculación dolorosa. Generalmente el dolor suele ser intenso en la zona entre los testículos y el ano, donde está la próstata, ¿ya? A veces es leve, pero en algunos suele ser tan intenso que eso fuerza a tener que dejar de usar la droga. Y bueno, ya la torrea tiene como este, ¿no? Que son efectos raros, pero sí pueden pasar en algunos pacientes. Ahí ten en cuenta que los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, y si se han dado cuenta, las drogas que estamos hablando en este tema son drogas que generalmente los pacientes van a tener que tomar por largos periodos de tiempo. O sea, no estamos hablando de drogas que son para 1 o 2 días, o tal vez hasta una semana. Son drogas que incluso van a tener que tomarse de por vida, como justamente cuando es el trastorno obsesivo compulsivo. Sí o sí, la medicación es de por vida, ¿ya? Y entonces, como cualquier droga que han de ver, cuanto más tiempo la usamos, más frecuentes se van volviendo los efectos adversos. Bien, luego tenemos los trastornos bipolares. Bien, un trastorno bipolar es una patología en la cual los pacientes suelen irse de un estado obsesivo, ¿ya?, o maníaco o eufórico al extremo depresivo. O sea, se va de un momento de estar, póngale, totalmente triste, que se quiere morir, y en segundos está luego cantando, gritando, saltando por los techos, etc. Y después, de un momento a otro, así de golpe, otra vez está queriendo matar, está con tristeza, etc. Entonces, pues se llama bipolar. Se va de un extremo, donde el paciente está con depresión intensa, al extremo contrario, donde está tan alegre que llega al punto de estar en un estado incluso a veces maníaco, ¿no? Una euforia intensa. ¿Ya? Eso es lo que son los trastornos bipolares. ¿Ya? En este tipo de drogas vamos a usar estas dos, lo que es la carbamazepina y el ácido valproico. ¿Ya? Y que estas drogas también son anticonvulsivantes y las usamos también para los pacientes epilépticos. ¿Ya? Por eso, como ven, no solamente habla del trastorno bipolar, sino también de la epilepsia y las convulsiones. Ya también lo usamos como eso. Y en el caso de la epilepsia, principalmente la carbamazepina es una de las drogas más usadas en pacientes epilépticos. Estamos hablando de tratamientos, como les mencioné hace rato, prolongados o de por vida. También se usa para el dolor neuropático, así como los antidepresivos, lo que les conté, sirve para aliviar los dolores que tienen origen en alguna raíz nerviosa. Bien, cuanto a sus contraindicaciones. Bien, ¿no? Como se usa mucho tiempo, incluso años, muy frecuente, por si acaso, sus efectos adversos. Bien, entonces, contraindicaciones. ¿En qué nos usaríamos? Pacientes que tengan de base hipoplasia medular. Esta enfermedad no es algo frecuente, es rara, pero puede pasar. Pero siempre hay que estar seguro que el paciente no tenga esto. ¿Cómo sabemos que el paciente tiene hipoplasia medular? Porque va a tener anemia y leucopenia. En esos pacientes tenemos que valorar su médula. Y si tiene eso, no le podemos dar, porque justamente uno de sus efectos es deprimir más a la médula ósea, haciendo que se profundice los cuadros de anemia y leucopenia. Bien, consumo antidepresivo, ya saben, embarazo, estancia, bueno,
¿ya? En este caso, por si acaso, también el embarazo es estricto, ¿ya? Los niños pueden nacer con problemas cuando el paciente consume estas drogas durante el embarazo, ya, lo cual hace que llevar un embarazo en una paciente epiléptica se vuelve algo de verdad complejo, ya, bastante difícil, porque si le quitamos las drogas, puede que empiece con cuadros convulsivos que durante el embarazo puede complicar bastante al embarazo o a la madre, ¿ya? Y si les mantenemos también podemos hacer daño al feto. Entonces es para nosotros, la verdad, bastante difícil tratar a pacientes que son epilépticas y que están embarazadas. Pero solamente les recomendamos que no se embaracen. Bien. Pueden producir somnolencia, como han visto, casi todas estas producen eso. Alopecia, que es la caída del pelo, y esto es bien frecuente, pero en pacientes que están tomando bastantes años, ¿no? Unas semanitas no se cae, necesita tiempo. Puede alterar la presión arterial a los dos extremos. Puede producir tanto la hipertensión como la hipotensión. Eso también es variable dependiendo del individuo. Ya, los otros ya son bastante raros, ¿no? Que es confusión, cefalea, alucinaciones, diplopía, que eso es ver doble, movimientos simultáneos, principalmente en lo que es el rostro, como mencionaba hace rato, los antipsicóticos. Verborrea es hablar bastante sin parar, pero en este caso, en un estado patológico, no se refiere a cuando nosotros normalmente hablamos más de lo normal, sino una persona que tiene verborrea habla, ¿ya? Y no se tiene de hablar, ¿ya? Bien, para ver dolor articular, son las artralgias, y muy frecuente eso, la estomatitis, ¿ya? Igual que otras drogas, como los antidepresivos que mencionaba, pueden las encías inflamarse al punto de que estos pacientes pueden empezar a perder los dientes. Incluso las encías se pueden hipertrofiar, eso significa que se hinchan, ¿ya? Deformando un poco la zona donde están los dientes. Bien. Entonces, hasta ahí serían las drogas antipsiquiátricas. No, las drogas psiquiátricas, perdón, no antipsiquiátricas. Vamos a ir a otro tema. Bien, vamos a ver las drogas que alteran la coagulación, ¿ya? Son drogas que vamos a usar para trastornos de la coagulación. ¿Listo? Bien, y empezaremos con los antisecretores, donde están los antiagregantes, perdón, antiagregantes plaquetarios. Hasta donde nos dé el tiempo, ¿ya? Bien, los antiagregantes plaquetarios son drogas que evitan que el coágulo se estabilice. Si se acuerdan, eso lo hablamos en el segundo tema, cuando hablamos del ácido acetilsalicílico. ¿Se acuerdan que les dije que era lo que le llamamos aspirina o aspirineta, ¿no? Bien, estas drogas no son anticoagulantes. Hay que tener cuidado con eso. Ahorita el lunes vamos a ver lo que son los anticoagulantes. Estos lo que hacen es hacer que el coágulo que se ha formado no se vuelva estable. En otras palabras, no se vuelva duro.
lo cual hace que ese coágulo se rompa fácilmente, lo cual es muy útil en personas que tengan alguna patología, que tengan la tendencia a formar coágulos. De tal manera que si forma un coágulo, ya se tapa una arteria, ¿ya? La misma presión sanguínea termina rompiendo el coágulo y así no hay el problema de que esa zona se va a morir, ¿no? Lo que son los infartos o las embolias. Entonces me ayuda a prevenir ese tipo de cuadros, ¿ya? Pero no se olvide, no es un anticoagulante. El coágulo se forma, solamente que es inestable, ¿ya? Bien, el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, aspirineta, es uno de los más conocidos con este efecto. Y lo usamos bastante. Incluso han escuchado hablar con lo del COVID, cuando les mencionaba, creo que el día de ayer estábamos hablando de eso. Ya, se da para la prevención de la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? En pacientes con COVID, ¿ya? Pero no es el único, como están viendo, tenemos varios, ¿ya? Podemos decir que el segundo que se usa es el clopidogrel. Lo solemos usar cuando el paciente por algún motivo no puede consumir ácido salicílico, principalmente porque sean alérgicos o porque tengan problemas de gastritis o úlceras gástricas, ¿ya? Se ha visto que este reduce, o es menos, perdón, su efecto sobre el estómago. Y el tercero que más usamos sería el dipyridamol, ¿ya? Los otros, el tirofiben, la epifibetina y la perdón, estas tres drogas, si bien las podemos usar, porque son generalmente alternativas cuando por algún motivo el paciente no puede consumir alguna de las otras tres. Ya, bueno, como les digo, la mayor parte de las personas que necesitan estas drogas consumen el primero, ya porque ustedes saben que una aspirineta es baratísima, ¿no? Incluso en las tiendas se puede encontrar, entonces por eso es uno de los más usados. Y entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para la prevención de los síndromes coronarios, ¿ya? Estamos hablando ahí de las famosas anginas de pecho, ¿no? Personas que tienen ese cuadro con dolor en la zona precordial asociado a fatiga. ¿Sí se acuerdan lo que hablamos cuando hablamos de las drogas antianginosas, ¿no? Pacientes que tengan emergencia en síndromes coronarios, o sea, pacientes que llegan a nuestra emergencia y tengan probable síndrome coronario o una angina de pecho. Pacientes que han sufrido infarto agudo del miocardio, no se olviden que ya es infarto agudo del miocardio, ¿ya? Para prevenir que los pacientes formen trombos. Eso se suele ver en pacientes que tienen sobrepeso, tienen muy poco movimiento, son muy sedentarios, ¿ya? Usan ropa apretada, o cuando están mucho tiempo en una posición, por ejemplo, dentro del quirófano, al estar en esa posición, eso puede favorecer que formen trombos. Entonces, personas que tienen esa tendencia a formar coágulos, principalmente en las piernas, en las venas, las varices, ya vamos a evitar que estos coágulos no se formen. Lo que pasa es que esos coágulos se pueden desprender y pueden ir y producir embolia pulmonar, ¿ya? Y pacientes que pudiesen producir trombos, o sea, coágulos, en arritmias cardíacas, ¿no? Hay algunas formas de arritmias, las cuales el corazón no se mueve de forma adecuada. Podemos decir que una sola corazón estuviese temblando o no se mueve. Y sucede que la sangre, si se queda estática por mucho tiempo, se coagula. Entonces, estos pacientes pueden tener a veces partes de su corazón donde, como no se está moviendo bien, la sangre se queda ahí estancada, entonces se empiezan a formar coágulos. Pero ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ese coágulo cualquier rato se desprende, entra a la aorta, viaja a la carótida, da ahí al cerebro, produciendo la famosa embolia pulmonar. Entonces, lo vamos a usar en pacientes que sabemos que tienen riesgo de sufrir este evento, o de repente ya pasó, para evitar que vuelva a complicarse en un futuro, ¿ya? Bien, entonces para eso vamos a usar los antiagregantes
plaquetarios. ¿Ya? Sus contraindicaciones. Bueno, también insuficiencia hepática, más que todo con el clopidogrel. ¿Ya? Las hemorragias activas, por si acaso, ningún tipo de hemorragia, ¿no? Porque si el paciente está sangrando por cualquier cosa, no conviene pues dar estas drogas, porque se dan cuenta que su coágulo que se forme no va a conseguir parar la hemorragia, y por lo tanto puede que termine muriendo por hemorragia. Entonces, eso es importante. No se puede usar en pacientes que en ese momento están sangrando, ¿ya? Y más que todo, esto hay que tomar en cuenta en pacientes que tienen a veces hemorragias de origen digestivo, ¿no? Cuando defecan negro porque sangró el intestino y eso se digirió y las heces se vuelven negras como el alquitrán, ¿ya? Pacientes con úlceras gástricas porque puedes generar que vuelvan a sangrar, y pacientes que hayan tenido un tipo de hemorragia intracraneal, ¿no? Como cuando tienen traumatismos encefalocraneanos, o sea, golpes en la cabeza. Y en cuanto a los efectos adversos, pueden producir hematomas, que son los famosos chinchones que decimos nosotros, pero morados, ¿no? Una bola morada, ese es un hematoma. Epistaxis, que sería sangrado por la nariz, ya que, por cierto, no siempre puede ser por esta droga, ¿no? Puede ser por muchas cosas. A los pacientes con una pequeña gripe ya nomás sangran de la nariz. Ya puede producir hemorragias gastrointestinales, principalmente en pacientes que no sabían de repente que tenían hemorragias gastrointestinales. En otras palabras, que nunca sufrieron dolor y sus heces, si bien nacieron negras, nunca dieron importancia. ¿Ya? Dolor abdominal y dispepsia. Estos efectos adversos. Este último, principalmente con el ácido acetilsalicílico, ya que es, como su nombre dice, ácido, ¿no? Entonces me operaría los cuadros gástricos. Bien, ahí quedemos por hoy. El lunes ya continuamos con estas drogas. Vamos a hablar de los anticoagulantes y de los trombolíticos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Tengo un minuto. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ahí quedaremos por hoy. Ya vayan a tomar su tecito o su cena y aprovechen su fin de semana para estudiar. No se olviden que la otra semana, el día jueves, es su examen final. ¿Va a lanzar otro cuestionario, doctor? Sí, sí, ya está programado para que salga más ratito. Creo que ya lo voy a votar. Bueno, yo me acuerdo que lo programé hoy en la mañana, así que va a salir seguro ahorita o más rato. ¿Ya? Bien, entonces, por si acaso ese cuestionario va a estar abierto hasta el lunes, ¿ya? Así que con calma, ¿listo? Bien, chao, chao. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, que se cuidan. Aprovechen su fin de semana.